Creemos y creamos tus ideas. Somos una creadora de contenido lista para impulsar tus proyectos. Dita Frecuencia Digital. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 97 de la segunda temporada de Virtual 97. Ya vamos en la recta para los 100 episodios y el día de hoy tengo un gran invitado, Roberto Olivo. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido de regreso, hermano, a Virtual. Gracias, Salvador. Un placer estar aquí, un placer conectar de nuevo contigo en este espacio. Gracias, amigo. Ya conoces este nuevo espacio ahora. Así ya es. tenemos una charla aquí con Roberto. Vayan a buscarla porque la verdad también está bien interesante. Y el día de hoy también vamos a platicar de un tema bastante bueno para que se queden ahí al pendiente. Oye, amigo, pero para que la gente te empiece a conocer, ¿cómo ves? Ayúdame a presentarte, platícales un poco y ahorita arrancamos ya en el tema. Me presento, me llamo Roberto Antonio Olivo Medina. Soy psicólogo holístico, psicólogo clínico egresado de la Facultad Michoacana. Dentro del trabajo que yo hago, trabajo los aspectos de sistema nervioso, corporales, emocionales y espirituales de las personas que deciden trabajar conmigo, de mis clientes. Parte importante del trabajo que yo realizo lo llamo un enfoque sistémico, donde entendemos que todos los seres humanos somos el resultado de un montón de aprendizajes que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Claro. No es como que tengamos un chip o seamos de cierta forma, sino que todas las experiencias, todas las personas, todos los lugares donde conectamos van dejando ciertos aprendizajes, ciertas lecciones con otros que es importante reconocerlas, integrarlas para continuar evolucionando en nuestra vida. Conocerse, amigo, es importante. A esta exactamente. vida venimos a conocernos, ¿no? Así es, exactamente. Oigan, y el día de hoy tenemos preparado un tema bastante bueno y también bastante profundo. Creo que a muchas personas nos cuesta luego a veces hablar acerca de este tema. Vamos llegando y vamos directo al tema. Vamos a platicar acerca de la muerte y el duelo. Amigo, ¿por qué nos cuesta trabajo hablar de la muerte? ¿Por qué a muchas personas nos cuesta como hasta incluso miedo a hablar como de la muerte? No lo tenemos normalizado y a veces como que nos da ñañaras hablar. ¿Por qué crees que suceda? Fíjate, esto es algo bien interesante y bien profundo porque desde una perspectiva, si lo vemos desde la biología pura, la muerte forma parte de nuestro proceso de vida. Claro. Pero... Y todo, ¿no? Todo muere, todo Exacto, es un proceso de cambio y no es que veamos la muerte o no deberíamos ver la muerte como el final de algo, sino como una nueva etapa, algo más dentro del proceso que tiene como que ver parte con del nuestra ciclo, vida. ¿no? Exactamente. Pero a nivel de nuestro cerebro, de nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro se rige por la regla de sobrevivir. Okay. O sea, a nuestro cerebro no le interesa si somos felices, si alcanzamos nuestras metas, es nada más sobrevivir, porque si sobrevivimos, pues podemos tener todos los demás procesos, podemos alcanzar todos los demás objetivos. Sí. Entonces, cuando llega el momento de la parte de la muerte, pues eso contradice el principio básico de nuestro sistema nervioso y es algo en lo que tendemos a no querer ver. Okay. Luego también tenemos esta perspectiva un tanto social, de que no es algo de lo que se habla, no es algo de lo que se llega a reconocer, pero es bien importante. Yo creo que algo importante para empezar como seres humanos, somos, si no me equivoco, la única criatura que tiene la conciencia de que sabe que un día se va a morir. Sí. Y eso ya nos genera ansiedad. Sabemos que un día esta fiesta va a terminar. Segundo punto importante es reconocer que algo que nos va a diferenciar, por ejemplo, de un sistema nervioso inmaduro, de un niño, es que el niño tiene esta creencia de la inmortalidad, de que nada va a pasar. Okay. Seguimos, me puedo caer, me voy a levantar, puede ocurrir algo, no pasa nada. Hay como una perpetuidad en la mente infantil. Sí. Ya cuando llegamos a un momento de madurez mental, es cuando decimos, acá, hijo, no, espérate, no somos eternos. Entonces es ahí cuando llega una parte bien interesante, retadora, pero que nos invita a meditar sobre desde la filosofía estoica se habla del memento mori. Okay. Recuerda que un día vas a morir. Y no es como una advertencia, no es como un aguas, no es como un... Meterte miedo, ¿no? Exacto, no. Sino es a partir del que reconocemos que un día vamos a morir. Sí. Que conectamos con la vida, que honramos la vida y que comenzamos a hacernos preguntas bien interesantes sobre hacia dónde nos dirigimos, qué queremos hacer, nuestros propósitos, cómo queremos dejar a los nuestros, qué mensaje queremos dejar nosotros en este plano, porque esto va a terminar. Entonces se trata de aprovechar y reconocer el valor de la vida
aceptando y reconociendo pues, que un día esto se va a terminar. Que esta fiesta va a acabar. Exactamente. Pensar como en eso, como pues que un día esto que estamos viviendo, experimentando, pues ya va a dejar de ser. O sea, se habla mucho, ¿no? De esta parte de la reencarnación y creo que es un tema también bastante bueno que, pues también creo, ¿no? En esta parte de reencarnación. Pero pues el pensar, ¿no? Que también pues ya en algún momento que no sabemos ni el día, ni la hora, ni la circunstancia también, todo el mundo no quisiéramos acabar en nuestra cama, dormidos, así. Así es. Pero pues bueno, creo que a veces la vida nos sorprende de una manera, pues a veces no tan agradable, pero pues creo que es parte, ¿no? También de esto que estamos experimentando y viviendo. Amigo, sé que eres un hombre que también pues se ha metido mucho y se ha clavado también en el autoconocimiento. Y has tenido la oportunidad ahí de comulgar con algunas sustancias también que te han ayudado ahí a replantear un montón de temas. En todo ese entendimiento que has tenido como de vida, ¿tú cómo entiendes la muerte? ¿Para ti qué representa la muerte? La muerte también ha sido un proceso. Primero la parte del miedo. O sea, es una parte donde se siente miedo de saber que un día va a acabar y qué es lo que sigue. O sea, como tendemos a buscar la seguridad de saber qué es lo que sigue. Sí. Hoy en día entiendo a la muerte como esta parte que nos acompaña constantemente, es parte de la vida. Y ya no la vivo con miedo, sino como un reconocimiento, Sí. como una parte que sé que ocurre, que sé que forma parte del proceso de vida, y también eso me permite reevaluar la calidad de vida que llevo. Claro. La profundidad de la vida que llevo como hombre, como padre, como esposo, porque al momento de que te conviertes en padre, en mi caso particular me doy cuenta de que ya únicamente pensar en mi muerte, ya no es únicamente Roberto se va, sino que dejas y cómo dejas. Claro. Entonces es elaborar un compromiso bien padre con la vida. Padrísimo con la vida porque conectas con cosas que quizás antes no conectabas. O sea, durante mi etapa de adolescencia yo recuerdo que yo tendía mucho a la depresión. Okay. Y cuando conecto con este Memento Mori, sí como que, a ver, o sea, sí tenemos tristeza, sí vivimos momentos tristes, desagradables, pero clavarme en un estado de inutilidad, en un estado depresivo, realmente no vengo a eso. Esa no forma parte de mi vida. Entonces, es como empezar a sacudirte, empezar a reorganizar las redes neuronales, Claro. Y para eso ayudó mucho esta parte de los procesos con las plantas, de reorganizar, de reestructurar y de encontrar este propósito, este querer llegar más allá y disfrutar cada momento, cada respiro, cada paisaje, cada persona que logras conectar, que logras convivir. Sí. Porque, como tú lo estabas diciendo hace un momento, o sea, no sabes qué va a pasar al rato, no sabes qué va a pasar mañana. Entonces, reconoces, aprecias, valoras y disfrutas. Cierto. Entonces, ¿cómo conectar con todo eso? Es un Fíjate que con las plantas, con las medicinas ahí sagradas, siento que cuando yo empecé a pues, involucrarme, sí me replanteé mucho el tema de la muerte, ¿sabes? Sí. Cuando, no sé, me empezó a llegar como mucha información y también como entrar en estos estados, en estos procesos, también como que se me hizo interesante como que el sentir que ese puede ser como quizás lo que se puede sentir al momento como de trascender, ¿sabes? Como este desprendimiento como del cuerpo, como que entras a un estado que se diluye en la mente, en el todo, como que el sentir que no, es extraño y creo que solamente las personas que han podido comulgar con las plantas maestras lo reconocen, pero este es como cuando te vas como diluyendo, como cuando te vas fusionando con el todo, claro. Como que de repente sentí que posiblemente pueda ser así como la muerte, ¿sabes? Como el empezar a diluirte como en el todo, porque dicen que obviamente cuando mueres tienes no sé si estoy en lo correcto, pero creo que tu cuerpo produce DMT en ese último instante. Entonces, pues es un viaje psicodélico también al que entras. Naces en un viaje psicodélico y te vas en un viaje psicodélico. Y eso se me hace interesante, porque digo, bueno, creo que ya más o menos he entendido de qué va. Ya no me causa como tanto miedo, entonces... Pues también como que me hizo replantearme mucho, ¿sabes? Y también como que se me quitó, creo que en algún momento de la vida sí tuve como que este miedo a la muerte,
Sí, ¿sabes? es natural que tengamos este miedo a la muerte porque es desconocido. Sí. Y el cerebro para sobrevivir busca lo familiar, busca lo que puede conocer, lo que puede controlar. Y la muerte no es algo diferente. Cuando entramos en un proceso de reconocimiento de la muerte, enfrentamos, número uno, la ilusión de control. Ok. O sea, el creer que podemos controlar cómo, cuándo, dónde. Sí. Luego, después de eso, viene otro que tiene que ver con la creencia de que va a ser bonito, va a ser a nuestro modo. Y cuando confrontamos estos dos, que vemos que ni tenemos control, Sí. ni es agradable y bonito en ocasiones, llega la parte de la confrontación con lo emocional. Entonces, el proceso en ocasiones con las plantas de poder te permite reconocer, y como dices tú, este diluirnos en la nada es soltar el control. Sí. Es reconocer que no se trata de controlar la muerte, no se trata de controlar nuestro momento, sino de aprender y valorar la vida, sabiendo que vamos a llegar a ese punto. Y entendiendo que somos parte de un ciclo. Exacto. O sea, lo decía hace un momento, todo está en constante vida, muerte, vida, muerte. O sea, todo en este universo es así. Entonces, como que nosotros nos creímos esta mentira Sí. de que no éramos parte como ese ciclo, pero pues la realidad es que pues somos parte. O sea, Claro. también es como que el sabernos humildes y reconocernos de que pertenecemos a esto, ¿no? A la vida, muerte, vida, muerte, vida, muerte. Claro. Pues también como que nos hace sentir un poco más alivianados al momento de decir, pues va, o sea, cuando me toque, pues no tener como que este miedo, pero pues obviamente creo que en vida, pues a tratar de hacer lo mejor posible para que ese momento, pues no sea un momento de pagar cuentas, ¿no? También. Exacto. Creo que, si no me equivoco, es el Dalai Lama, era quien decía que aquel que le teme a la muerte Sí, es porque no ha disfrutado, porque no ha vivido, porque no ha conectado con su vida. Entonces, hay que conectar con esa vida, hay que conectar, hay que jugarlo, disfrutarlo, vivirlo, pero tampoco se trata de vamos a buscar únicamente la luz, lo bonito, sí, porque la misma capacidad que tenemos para amar y para disfrutar, la tenemos para odiar y para sufrir. claro. Y este cuerpo que está diseñado para sentir todo lo que este amplio espectro de emociones Sí. nos puede dar, porque todo nos proporciona información, todo nos da aprendizaje y Claro. todo nos ayuda a evolucionar, a trascender. Cierto. Entonces es verlo como ese todo y entrarle. Entrarle. Es interesante, la verdad. O sea, sí me llegan como muchas preguntas, ¿no? De pues todo lo que se refiere. Ahorita me llegaba como información, ¿no? De pues aquí en México nos gusta honrar a la muerte, ¿no? La celebramos, Claro. le hacemos fiesta, lo que en otros países pues no sucede, ¿no? Es decir, estos mexicanos locos, ¿qué les pasa por andar honrando a la muerte? Ajá. Pero aquí también la vemos, ¿no? Como esa fiesta, ¿no? De honrar ese paso a lo que pues, desconocemos. O sea, podemos hablar de mil cosas, ¿no? O sea, podemos hablar de otros planos existenciales, pero pues en realidad no sabemos. O sea, en realidad todo lo que estamos aquí en la Tierra, pues aún no hemos logrado descubrir qué sucede después. Claro, y yo creo que este ritual, por ejemplo, aquí en México tenemos este ritual del Día de Muertos, es algo padrísimo que nos ayuda a nosotros como humanos Sí. a hacer una transición en estos cambios, a conectar, a voltear a verlo, porque pues, el Día de Muertos sí hay celebraciones, están padrísimos los altares, pero es un recordatorio Claro. que ahorita estamos de este lado y es un recordatorio de que tarde o temprano vamos a estar también del otro lado, y es todo ritual que nos permite hacer esta transición, este reconocimiento. Es súper importante, es padrísimo para todos los seres humanos. Podemos hablar, por ejemplo, del Día de Muertos, de la forma en la que en Escocia se realizan los rituales funerarios. O sea, diferentes culturas han tenido sus rituales en una forma de reconocer, de integrar parte de todo este proceso que vamos a estar llevando. Entonces, padrísimo que vivimos en un país donde nos animamos a celebrar, a ver y también integrar, y contrastando también con la parte de que socialmente hablando no se habla de eso. Claro. No incomoda, duele, así como que hablas de la muerte y no falta quien diga toco madera, porque es algo que asusta. O sea, se les ponen los pelos de punta, sí, ¿no? se Luego a la asusta. gente. Sí, claro. Claro, pero es parte. Todo eso es parte de la experiencia que va a conllevar este siguiente paso. Qué
Qué emoción. Esperemos que no nos toque pronto, ¿verdad? Esperemos. Honrando esta parte del miedo. Sí, no va a ser. Oye, amigo, antes de que también sigamos en la conversación, tengo otra curiosidad. Dime. ¿Por qué a muchas personas también como que les visualmente, hablando como a lo mejor de películas como de terror, le tienen miedo a morirse, ¿no? De persona, pero les encanta como que estar viendo, no sé, gente morir a cada rato o no sé por qué existe eso. Somos criaturas curiosas. Ok. Y de la curiosidad fácilmente podemos brincar al morbo. O sea, nos encanta observar cuál es el proceso, qué es lo que ocurre. Hay una película muy famosa que seguramente conoces, que es Destino Final 3. No sé si la has visto alguna vez. Sí, vi a unas, sé que son como 5. O sea, muertes espeluznantes. O sea, muertes espeluznantes donde dices, güey, o sea, ¿qué pasa? Pero la verdad la gente está ahí, le encanta. O sea, le encanta ver estas situaciones horripilantes de muertes. Claro. Pero luego, pues en la vida real luego suceden y es como de, ay, no está tan bonito, ¿no? No, es la parte tanto de la fantasía como aquello que más tendemos a reprimir, aquello que más nos prohibimos, es lo que más nos llega a traer. Entonces, si yo tiendo a reprimir mucho ese miedo, a no querer hablar mucho de eso, digamos, por reflejo, va a haber una tendencia a querer observar qué es lo que ocurre, pero es una forma, digamos, más socialmente aceptable, una forma menos real de verlo, pero como seres curiosos que somos, pues sí queremos ver qué es lo que ocurre. Claro. Me toca ver a niños cuando ven, por ejemplo, a un animal muerto, pues llegan a curiosear, a querer ver qué ha pasado, qué ocurre con ese cuerpo, qué es lo que está ocurriendo. Y es parte de la curiosidad, del proceso natural como seres humanos de saber qué ocurre, qué es lo que pasa. Entonces, el poderlo ver en una pantalla con la seguridad de que estamos sentados en la sala con nuestra tazón de palomitas, pues nos permite jugar, nos permite interactuar con este mundo que a lo mejor de una forma más seria nos da más susto, más preocupación. Más, o sea, en alguna etapa de mi vida, la verdad me encantaban mucho las películas como de terror, ¿no? Yo sí era esos que luego sí veían cosas bien raras y bien extrañas. Últimamente ya no soy tanto. Ok, claro. Como que ya me he ido alejando un poco porque también como que yo digo, qué necesidad, ¿no? De irme a espantar y estar viendo como esas cosas. Claro. Pero sí he notado ver que pues hay un gran público espectador que le encanta estar viendo esas situaciones de descuartizadero. Claro. Y se me hace interesante, o sea, nada de juicio, no hay juicio. No, solamente claro, pues, es curioso el saber por qué nos llama la atención ver que le corten la cabeza a alguien de una manera tan espeluznante, ¿no? Entonces, claro, pues es raro. Y fíjate que no es casualidad la parte en la que tú mismo reconoces y integras tu perspectiva y tu visión de la muerte. Con él ya no hay tanto deseo de buscar ese tipo de entretenimiento. Si siguiéramos en un punto en el que estamos reprimiéndolo más, ocultándolo más, a lo mejor habría más impulso por ir a verlo, por ir a conectar con ese tipo de entretenimiento. Pero cuando lo integras y lo ves como algo más natural, ya no es algo que te... Sí, no, ya ahorita ya no comulgo, ya prefiero otro tipo de géneros. Digo, la verdad no tengo necesidad, me puedo atragantar ahí con la palomita, mejor no. Exacto. Amigo, platiquemos de expectativas. ¿Qué expectativas tenemos luego los seres humanos acerca de la muerte? ¿Cómo las vamos creando? Las expectativas más de la muerte en sí, yo he visto que tienen que ver más con la expectativa de la vida y cómo podemos controlar la muerte. Era como te decía, o sea, el creer que podemos controlar cuándo va a ocurrir o que podemos prever cómo va a ocurrir. Entonces, cuando nos damos cuenta que no pueden ocurrir porque hay tragedias en las que de repente de un momento a otro ocurre un deceso y no se puede controlar, eso es algo que nos llega a confrontar. La expectativa tiene mucho que ver con el deseo de control. Sí, me puedo relajar, nomás dime cómo, cuándo y a qué horas, y yo fluyo en ese para ambiente. No ir. Exacto. Entonces, exacto. Pero esa es la expectativa. La expectativa tiene que cubrir el requerimiento de la protección que nos podemos dar ante eso. Claro. Entonces, una persona que juega mucho, podríamos decirlo a la segura, es una persona que va a estar con más temor a la muerte. Y claro, yo lo veo de esta forma, ¿no? O sea, claro que le voy a tener miedo a la muerte porque no sé qué va a pasar del otro lado.
pero lo que sí sé es que lo que estoy viviendo ahorita en este momento ya no va a ser. Y estoy perdiéndome de cosas. Entonces, quiero extender más el punto en el que ya no voy a estar aquí para poder tener más tiempo, para poder disfrutar aquello que me estoy negando por miedo, por preocupación a que me vaya a morir. Y ahí nos metemos en un ciclo bien neurótico, Sí. donde le tenemos miedo a la vida, no queremos arriesgar, pero tampoco queremos que llegue ese punto y lo estamos extendiendo más. Pues todo el mundo quisiéramos, ¿no? Así como lo decíamos, acabar así en cama, dormiditos y así, ¿no? Lo más Esa tranquilo expectativa. posible, sin dolor y así casi que con la serie, ¿no? Puesta acá. Claro. Pero pues Así en realidad es. luego pues no sucede, ¿no? Ese tipo de situaciones y tampoco es como que podamos prevenirnos de decir no voy a salir a la calle para que no me pase nada, ¿no? O sea, como que pues estamos en un mundo donde tenemos que estar circulando, moviéndonos, no sabemos qué situaciones se pueden como presentar, entonces Claro. pues es eso, ¿no? O sea, irnos dando cuenta de que pues tenemos que soltar pues ese control porque pues si no nos perdemos de la vida. Claro, hace tiempo escuché que hay dos cosas que no podemos evadir en esta vida, que son los problemas y la muerte. Sí, Entonces, ambas cosas, tanto los problemas como la muerte, nos van a invitar a crecer, a evolucionar. claro. A lo largo de nuestra vida, para poder dar el paso siguiente en nuestra vida, algo tenemos que dejar atrás, algo en nosotros tiene que morir. Sí, Entonces, si yo paso de la infancia a la adultez, pues en la infancia tenía ciertos gustos de programas de televisión, ciertos gustos de juegos, ciertos gustos de actividades, y eso tuvo que morir, claro. que dejar de existir, que trascender para dar paso a la persona que soy hoy en día. Claro. Y constantemente hay cosas que vamos dejando, cosas que van muriendo y cosas que van creándose, que vamos formando, pero es a partir de que tenemos estos espacios de lo que dejamos para que lo nuevo llegue. Claro. Entonces sí es importante podernos dar la oportunidad de dejar estos espacios para poder evolucionar. Cierto, amigo. Y también igual personas, ¿no? O sea, durante nuestra vida vamos a experimentar la muerte de un montón de personas. Así o sea, es. no es como que bueno, creo que a veces también, hablando de expectativas, muchas personas pensamos de que pues tienes que llegar a viejito para morirte, ¿no? Pero a veces no pasa. Así es. O sea, en realidad, pues estamos en un mundo donde pues, esa regla no funciona y vamos a tener que experimentar pues diferentes muertes de diferentes edades en diferentes etapas de nuestra vida. Entonces, pues también tenemos, no sé, como que hacernos a la idea, quizás, de que eso pues va a suceder y tomarlo de la mejor manera y como es, ¿no? Aceptar. O sea, aceptar que uno de los principios dentro de la psicología sistémica es el reconocimiento del destino del otro. Entonces, el reconocimiento del destino es reconocer que cada quien tiene su momento, cada quien tiene su lugar y la situación y el conflicto va a ocurrir cuando ese lugar, ese momento, de esa forma, Sí. no ocurrió como yo lo esperaba. No ocurrió con la expectativa quizás que yo tenía que ocurriese. Entonces es ahí cuando enfrentamos lo que conocemos como el proceso de duelo. El poder trabajar lo que realmente ocurrió, cómo ocurrió, cuándo ocurrió, con aquello que yo creía Sí. y con aquello que en mí funcionaba en esa relación, en ese vínculo. Porque hay diferentes, digamos, tipos de pérdidas, tipos de duelos, tipos de muertes. Sí. El mudarnos de un hogar a otro, el cambiar de un hogar, el perder un empleo, Relaciones. las relaciones, mascotas. Las mascotas. O sea, hay muchos tipos de duelo, muchos tipos de muertes Sí. que vamos atravesando en nuestras vidas y cada uno de ellos, cuando entramos en el proceso de duelo, es cuando entramos a este proceso que nos da por dos lados, en la parte de poder soltar Sí. y por otro lado integrar para evolucionar y crecer tomando lo mejor que dejó ese momento, integrándolo en nosotros para que forme parte de nosotros. Cuando decimos que llega a faltar mamá o papá, físicamente hablando hay una trascendencia que esas pérdidas van a dejar en nosotros, que son los aprendizajes. Claro. O sea, esos aprendizajes, esas enseñanzas que obtuvimos de ellos, es lo que lo integramos en nuestro ser y nos permite crecer, Claro. estructurarnos para poder continuar.
ya no con esa presencia física, Claro. pero sí a partir de todos estos conocimientos, reglas, experiencias que van a formar una parte de nosotros. Entonces es Cierto. poderlo dejar y reconocer pues, que hay diferentes tipos de duelos, de pérdidas, de muertes que vamos a ir atravesando a lo largo de nuestra vida. Amigo, ya empezamos a hablar del duelo. Creo que, pues obviamente, en algún momento de la vida va a pasar que vamos a tener diferentes pérdidas de personas, de situaciones, lo que sea, y vamos a tener que cruzar un duelo. Ese sí o sí te vamos a atravesar. No hay persona que se lo pueda brincar. No. Creo que eso es importante también Sí, saberlo. sí. Porque luego a veces es como de, bueno, ya se murió mi mamá y me comí mi duelo, me comí mi proceso, o se murió mi pareja y igual me comí el proceso, Sí. o intenté evadirlo y me lo brinqué. Y siento que también esto es importante. O sea, no hay forma, o también igual, no pierdes un animal, no hay forma de brincarte ese duelo. No. ¿Cómo funciona? ¿Por qué debemos de atravesar ese duelo? Debemos atravesarlo porque pues, va a formar parte de nosotros. O sea, la única forma en la que no desarrollamos un apego, una relación Sí. con el trabajo, con las personas, con nuestras mascotas, con un ser muy querido, con una pareja, es que no desarrollemos importancia ante esa persona. O sea, no nos va a doler la pérdida si no hubo ninguna conexión especial con esa persona. Entonces, algo que se me hace bien nutritivo y bien chido es reconocer que ese dolor que estoy sintiendo en ese momento Sí. es una representación del amor que le tuve a esa persona. Entonces, es honrar la ausencia, es honrar el que esa persona ya no se encuentra con mi dolor, lo estoy honrando. Sí. Si lo estoy negando el vínculo, estoy negando una parte vulnerable importante de mi persona. Entonces, no lo negamos porque lo podemos negar, lo podemos intentar negar, pero nuestro cuerpo nos va a pagar la factura más tarde. Es lo que te iba a preguntar. O sea, si nos brincamos ese proceso, nuestro cuerpo nos Sí, va a pasar ahí la factura. Nos pasa la factura, ¿Y situaciones, de qué manera? situaciones que tienen que ver, por ejemplo, como el cáncer. El cáncer tiene que ver con esto con estas tristezas, estos dolores que nos estamos Es que el cuerpo derritiendo. somatiza todo. Todo. El cuerpo va a hablar aquello que la mente intenta callar. Entonces puede haber diferentes manifestaciones. Si el cansancio, nuestro cuerpo nos lo manifiesta cuando lo negamos, el dolor que tenemos, el cuerpo lo manifiesta, ahora imagínate la pérdida de un vínculo. Claro. O sea, a nivel de cerebro, cuando tenemos una pérdida, nuestro cerebro lo trabaja como un síndrome de abstinencia. Se activan las mismas áreas del cerebro que se activan cuando estamos en un síndrome de abstinencia. Y se entiende. El hecho de que estemos por una prolongada cantidad de tiempo teniendo una relación, porque los seres humanos vivimos por relaciones, todo con lo que interactuamos tenemos una relación. Entonces, al momento en el que interactuamos en una relación, en el trabajo, con la comida, con las personas, con nuestras mascotas, desarrollamos un vínculo emocional. Al momento de que escuchamos la voz de ese ser querido, nuestro cerebro libera un cóctel bien bonito de neuroquímicos con descargas eléctricas que nuestro cuerpo reconoce como la presencia de esa persona. Sí. Entonces, de repente, se nos va la persona, se nos va el trabajo que nos proporcionaba estabilidad, se nos va la mascota, que la acaricia, que el ladrido, que la compañía. Llega un momento en el que el cerebro dice, hey, ¿y el cóctel que me estabas liberando, qué onda? ¿Dónde está? No, yo lo quiero. Entonces ahí empezamos en este proceso. Y parte de ese proceso tiene que ver cuando vemos fotos, vemos videos, platicamos con otra persona sobre lo que ocurrió. En una primera etapa del duelo es cuando soñamos con la persona, cuando la escuchamos, cuando de repente estamos en algún lugar y por el rabillo de ojo podemos llegar a ver qué pasa. Es una forma en la que nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso está empezando a procesar el hecho de que ya no estamos ahí, de que ya no está esa persona. Claro. Entonces es una parte necesaria para poder transitar, porque lo que va a ocurrir es que si intentamos devorarnos el duelo, vamos a detener nuestro propio desarrollo, nos vamos a estancar. Entonces, ¿por qué? Porque iba a parecer que junto con esa persona también nos fuimos nosotros, porque nos quedamos estancados en ese momento. Entonces, el proceso del duelo, con todo lo que va a traer la parte emocional, es importante y necesario para como individuos poder evolucionar, poder crecer
y podernos llevar a nuevos niveles diferentes. Sí me ha tocado conocer mucha banda que de repente pues ha pasado procesos como bien difíciles de su vida y se brincan, de repente ya los ves así como si nada, se brincan así el duelo y es como de, oye amigo, o sea, date un chance también para pues interiorizar todo lo que está pasando, porque pues, lo acabas de decir, o sea, el cuerpo somatiza pues todo lo que estamos sintiendo y experimentando, entonces pues creo que no está chido, o sea, también pues luego tenemos, ¿no?, estos rompimientos también como de parejas, entonces pues también tienes que darte la oportunidad y también transitar como el duelo, porque pues son etapas que creo que cada persona las vivimos de manera diferente, pero pues es eso, ¿no? O sea, si no las vives, si no vas evolucionando con el proceso, pues puedes tener alguna complicación a futuro, ¿no? Claro. Ahorita ya hablabas de etapas del duelo. ¿Existen más o menos? ¿Nos puedes platicar? Sí, claro que sí. Fíjate, algo interesante. La palabra duelo en sí. La palabra duelo, que viene del latín, viene de dos vocablos muy similares. Uno que es el dolum, que es el dolor. Cuando decimos estoy en duelo, es que estoy sintiendo un dolor de algo. Okay. Y también de la palabra duelum, que significaba lucha o guerra. Entonces, cuando estamos viviendo un duelo, estamos viviendo el dolor y estamos viviendo una lucha entre soltar y aceptar este nuevo proceso, esta nueva etapa que continúa en nuestra vida. Muchas veces, cuando nos cuesta trabajo, y me toca verlo, el trabajo en sesiones, cuando nos cuesta dejar ir, es porque sentimos que si dejamos ir ese dolor, ¿qué me va a quedar de la otra persona? O sea, llega una persona que acaba de fallecer, es su madre, y me dice, es que si no me duele, ¿qué va a quedarme de ella? Okay. Entonces identificamos mucho esa parte del dolor como un recordatorio, pero no es como eso. Lo último que tienes de esa persona o situación o lo que sea. Y cuando logramos ampliar la perspectiva, logramos ver que no, o sea, el dolor ese lo sentimos nosotros, pero lo que deja esa persona son los chistes que nos contaron, las recetas que nos enseñaron, las lecciones que nos dieron, el cómo nos ayudaron a aprender diferentes cosas. Eso es lo importante de integrar. Cierto. ¿Qué se hace con el dolor? Una cliente una vez me decía, entonces, cuando pasa el duelo, ¿todavía va a seguir doliendo? Digo, sí, porque el dolor no se va. Lo que pasa con el duelo es que llegas con el dolor de este tamaño. No, sientes que no puedes con él. Que te ahoga, te asfixia. Y cuando pasa el tiempo, vamos siendo lo más manejable. No significa que el dolor se hace más chiquito. Tú creces. Entonces, cuando uno va creciendo, ese dolor se va haciendo más pequeño y es más manejable. Sí. No desaparece del todo, pero forma parte ya de nuestra experiencia de vida y de nuestros aprendizajes para prepararnos para cualquier otra cosa que pueda llegar a ocurrir en nuestra vida. Ahora, sí hay una teoría donde nos habla de diferentes etapas del duelo, y a la par de las diferentes etapas del duelo nos hablan de tareas que el duelo nos va a conllevar. Okay. Dentro de estas etapas, la primera etapa que tenemos es la del duelo, es la negación. Entonces, cuando de recién ocurre eso, no, ¿cómo? ¿No puede ser posible? No pasó, lo negamos. Lo negamos, no ha ocurrido, no ha pasado. Es la parte en la que nuestro cuerpo se cierra emocionalmente. ¿Cómo estás? Bien. Hasta me fue menos doloroso de lo que yo pensé que sería. Sí. Ok, esa es la negación. Entonces, esta primera etapa del duelo nos trae la primera tarea. Y la primera tarea es aceptación de la realidad. Todavía no es aceptación de tu nuevo panorama, todavía no es la integración, es apenas la primera etapa, que es la aceptación de la realidad. Entonces, pasa el tiempo. Algo que me es bien importante destacar es que regularmente, por ejemplo, en los libros como el DSM, nos indican que el duelo debe durar 1 año. Hoy en día tenemos más conocimiento de eso y nos damos cuenta de que no, o sea, se catalogaba de que si el duelo duraba más de 1 año, ya era algo disfuncional, ya era algo patológico. Y no, o sea, cada persona tiene su propia forma de lidiar. Claro. Cada apego que tenemos es completamente diferente. Cierto. Y es bien importante respetar ese proceso. También es importante reconocer cuando ya no está siendo funcional, que es cuando ya estamos perdiendo sentido en nuestra propia vida, cuando estamos perdiendo otros vínculos importantes, cuando estamos ausentándonos de nuestra propia vida, es ahí cuando hay que decir, a ver, espérate. Cuando nos está consumiendo, ¿no? Exactamente. O sea, nos está quitando de la vida que estamos viviendo. Exactamente, entonces es ahí cuando hay que analizarlo. Pero cada persona puede tener un proceso completamente diferente
y no llega todavía a ser algo considerado, digamos, disfuncional. Sí. Entonces, no tiene que durar específicamente un año. Y no si pasa del año significa que ya es un duelo disfuncional. No, cada persona tiene su propio proceso. Claro. Luego, después de la primera etapa, que es la negación, haz de cuenta que en la negación todas las emociones las embotellamos y las guardamos y las tenemos bien apretadas, apretadas, apretadas. Luego llega un momento en el cual, pues la realidad nos da y nos toca aceptar esa realidad y viene la segunda etapa, la ira, el enojo, el reclamo. Me enojo con Dios, me enojo con la vida, me enojo conmigo mismo, porque es que si yo hubiera, me enojo con la persona, con la situación Lo que no que se hice fue. también, ¿no? Exacto, o sea, esta parte también es importante, porque si duramos mucho tiempo resguardando, el tiempo que ya hemos durado en la parte de la negación, Sí. pues únicamente se fue acumulando, se fue acumulando, se fue acumulando. Pues se da cuenta que agarras una bebida gasificada, la estás batiendo, pues cuando la quieras destapar, pues va a soltar, va a volar. Entonces, esa segunda parte es como el detonante que va a permitir que todo salga. Que toda la tristeza, que todo el enojo, que todo el malestar salga en ese momento. En esto, la segunda tarea es la asimilación de las emociones. El reconocer que el enojo no es malo, el enojo es parte del proceso, la tristeza que conlleva es parte del proceso, la frustración es parte del proceso. Todas esas emociones que vas a experimentar son parte de tu proceso. No sentirnos mal por lo que estamos sintiendo. No, porque no hay emociones buenas, no hay emociones malas. Hay emociones cómodas o incómodas. Cierto. Y lo importante es reconocer que cada emoción que experimentamos es un mensajero. Hay que darnos la oportunidad de sentarnos un rato con ese mensajero, voltearlo a ver. ¿Qué tienes que decirme? A ver, frustración, ¿qué tienes que decirme? ¿Dónde me quedé atascado? A ver, enojo, ¿qué vienes a comunicarme? Miedo, tristeza, ¿qué me vas a decir? ¿Cuál es tu mensaje hacia mi persona? Sí. Y eso permite la integración. Integramos el mensaje y cuando integramos el mensaje de esa emoción, la emoción se empieza a diluir. Porque ya cumplió su misión, se diluye y podemos pasar a la tercera etapa. La tercera etapa es la etapa de la negociación. O sea, como que ya estamos un pie adentro y un pie afuera. Ay, pero es que si yo hubiera hecho X, si yo hubiera hecho Y, si esta persona no hubiera ocurrido esto, no hubiera hecho lo otro, si yo hubiera entregado los reportes en el trabajo, a lo mejor todavía o sea, es la parte en la que queremos negociar. Sí. Y esa parte es muy importante porque es como que, bueno, o sea, ya no estoy negando, ya no estoy enojado, sino que ya estoy analizando qué me corresponde a mí, cuáles son mis responsabilidades, qué está fuera de mi control, qué cosas ya no puedo controlar yo, y comenzar a soltar aquello que no puedo controlar y hacerme cargo únicamente de la parte en la que a mí me corresponde, la parte que puedo controlar. Mis pensamientos, mis emociones, mis palabras, mis conductas. Sí. Esa es la parte en la que me toca. Entonces, la parte de la negociación es la hora de repartir. Es la tarea que nos deja. Poder repartir lo que es mío, de lo que ya no estoy lidiando con preguntas existenciales de Dios, ¿por qué te lo llevaste? Porque son preguntas que realmente no podemos contestar. Sí. No tenemos ese nivel de conciencia superior para poder entender esas diferentes, digamos, vicisitudes que puede traer la vida. Claro. Entonces lo integramos. Es la parte donde muchas personas recurren a aspectos religiosos, que también son bien bonitos, bien importantes, aspectos rituales, donde también nos permite empezar a negociar y a entender nuestra parte y nuestro papel en todo este gran esquema de la vida. Claro. Luego de la negociación viene la parte de la tristeza. La tristeza significa no puedo hacer nada. Se ha ido el trabajo, se ha ido la pareja, ha fallecido alguien importante para mí, mi mascota ya no está aquí, entonces ahora sí la realidad llega. Y llega la parte de la tristeza, y la tristeza nos viene a parar. La tarea de aquí, en esta parte, en la etapa de la tristeza, es darnos la oportunidad de detenernos, porque es momento de reintegrarnos. Es momento de reconocer, perdí este trabajo, ¿qué aprendizajes puedo obtener del trabajo? Ya no desde el enojo, ya no desde la frustración. La mascota, ¿qué papel fungió en mi vida?
qué relación tenía con ella, qué le estaba cargando, qué le estaba haciendo responsable esta mascota, qué no estaba haciéndome responsable yo. La expareja, vale, se fue, terminó la relación. ¿Qué me toca a mí? ¿Dónde la regué yo? ¿Qué conductas tuve yo que permitieron o que generaron una dinámica disfuncional? Porque para bailar un tango se ocupan dos. Sí. Entonces, ¿qué me toca a mí? Entonces, el poder parar para en esa tristeza, no nada más dedicar canciones dolidas, sino sí sentarnos un ratito y sentir la tristeza y ok, ¿qué puedo aprender de Las esto? emociones se sienten. Sí, se sienten totalmente. la única forma de salir es a través. Entonces es sentarse, no hundirse, no dejarse llevar, sino nada más reconocer, trabajar con ello y empezar a obtener esto. Bueno, es que aquí yo me equivoqué, aquí pasó esto. Cuando fallece una persona importante en nuestra vida. Sí. ¿Sí? ¿Qué papel fungía la persona en mi vida? ¿Para qué la necesitaba? Porque tenemos una idea que no es tan funcional, la neta, que nace de los 70s, en la que creemos que esta psicología individualista, en la que yo solo puedo y yo contra el mundo y conmigo nada. No, a ver, el ser humano, biológicamente hablando, es social. Sí. Entonces, a partir de socializar, es como podemos sobrevivir, vincularnos y crecer y prosperar. Sí. Entonces, eso significa que vamos a tener algo que se le llama corregulación emocional. Si yo me siento bien mal y platico con una persona a la que tengo mucho cariño, mucho respeto, mucha atención, y esa persona me escucha y me retroalimenta, mi sistema nervioso se va a regular de acuerdo a su sistema nervioso. Como espejos. Exactamente. Sí, son los Entonces, espejos. nos va a ayudar a corregularnos y eso está padrísimo. El aislarnos no nos va a funcionar. El aislarnos no nos va a servir. Hay una película que se llama Into the Wild, en las que nos habla de una persona que dijo un día, me voy para Alaska, y la película tiene una muy buena trama, muy interesante, que nos habla de esta creencia, pues de qué es lo que pasa cuando queremos hacerlo del lobo solitario. Sí. Entonces, somos criaturas sociales. Claro. Y es importante reconocerlo. Ahora, cuando perdemos a esa persona, ¿qué de mi ser estaba cargado hacia esa persona? Porque es lo que tengo que comenzar a integrar. Claro. Entonces, de repente, si una persona importante de mi vida fallece y esa persona importante de mi vida era la persona a la que yo recurría cuando yo me sentía bien mal y ya no está, voy a entrar en una crisis. Y me siento bien triste, no está, ¿a dónde recurro? A ver, pasa la tristeza ahí. ¿Qué hubiera hecho esta persona si llego yo con esta situación? ¿Qué me hubiera dicho? Ya tengo una semana acá tirado en la cama. Si ahorita recibiera una llamada de teléfono de esta persona especial, ¿qué me dijera? ¿Me aceptaría que yo estuviera en esta situación? ¿Me aceptaría la forma en la que me estoy tratando? Y ahí comienza la integración. Ahí comienza la quinta etapa después de la tristeza, que es la aceptación. La aceptación involucra, sí, te has ido, físicamente no estás, pero de la dinámica que tuve contigo, de la forma en la que convivimos, he aprendido cosas de ti. Y quizás no las absorbí porque las seguía dejando en ti, en que tú me dijeras palabras, en que tú me dieras ese apapacho, en que tú me dieras ese abrazo, en que tú me ayudaras a aceptarme. Entonces, la parte de la aceptación es decir, vale, me toca, por respeto al vínculo, por respeto a esa persona, me toca hacerme cargo de mí como esa persona se hacía cargo de mí. Claro. Y comenzar el trabajo de crecer. En un podcast hace tiempo estaba escuchando y decía, ¿cómo se atraviesa esta parte? ¿Cómo se atraviesa el duelo? Y la persona como que respondía y dice, pues es que tienes que seguir con tu vida. O sea, tienes que continuar pues con esto. O sea, tienes que aceptar que pues eres parte de este proceso. ¿Y cómo se lleva? Pues normal, o sea, sales a la calle, te vas con tus amigos, te involucras con tu gente, te involucras en el trabajo, llegas a tu casa, lloras un rato, lo sientes, y el día siguiente vuelves a la misma dinámica, vuelves a salir a la calle, te distraes, intentas así despejarte y pues regresas, lloras otro rato, entonces pues sintiéndolo y poco a poco pues vas a empezar a darte cuenta de que vas a ir ahí soltando, lo importante, ¿no? También la parte del llorar, claro. O sea, no privarte de soltar, sino al contrario, o sea, disfrutar también la ¿cómo se llama? La lluvia, el llanto, sí. O sea, y es que muchas personas... Lleva a decir nuestras aguas. Es exactamente eso, sí. Toda la parte emocional conlleva nuestras aguas.
Es muy importante mantener las conexiones sociales, pero si únicamente nos enfocamos en el funcionamiento con el mundo exterior, entramos en la eterna negación. Sí. Entonces, afuera, jajaja, muy bonito, todo chingón, pero cuando estoy en la intimidad de mi hogar, de mi cuarto, es cuando me llega mero el guamazo y puedo intentar reprimirlo. Entonces, no, o sea, tan importante y sabroso puede ser la convivencia como también esta parte del trabajo interno. Claro. Tiene que ser una balanza. Es la parte de reconocer el dolor. Lo que hay la tendencia es a intentar aprender a manejar el dolor, no negarlo, no ignorarlo, no reprimirlo, sino aprender a lidiar, aprender a trabajar con ello y continuar con nuestras actividades. A sentirlo, ¿no? Exactamente, o sea, siento mi tristeza, pero también tengo esta parte del aprendizaje, de la experiencia, del aprendizaje, de la convivencia con esta persona, con esta situación que ya no se encuentra. Puede ser desde me mudé de casa y los amigos de la casa de la que me mudé, los amigos que tenía, ¿qué aprendizajes me dejaron? Se murió mi mascota, cómo convivía con ella, a qué recurría con ella, cómo la cuidaba, para poder evolucionar y ser quizás en un futuro un mejor cuidador de la vida, no únicamente de una mascota. Entonces recurría mucho a un ser querido para poder escuchar palabras de reafirmación. Entonces su ausencia me va a poner a trabajar mi afirmación personal. Claro. Y es por ese ejemplo que te digo, o sea, ¿cómo me hablaría esta persona permitiría que me trate como me estoy tratando? Entonces es esa parte del poder integrar. Que ahí hablamos también de una parte, digamos, bonita, porque también tenemos el otro lado del espectro, donde la persona que se va dejándonos un montón de dudas, se va dejándonos un hueco, se va dejándonos un vacío, se va dejándonos mal. Entonces, también ahí hay un trabajo importante que hacer, un trabajo de integración, porque decimos que el amor también se manifiesta en saber soltar. O sea, si hay una persona en nuestra vida, una vez llegó un cliente conmigo y me dice, es que Roberto, a mí me hubiera encantado convivir con mi padre. ¿Por qué no conviviste con él? No, pues es que mi padre era alcohólico. Le digo, entonces, tu padre, una gran forma en la que él te mostró su amor, era alejándose de ti. Porque ¿qué te hubiera enseñado desde su alcoholismo? ¿Qué hubieras aprendido, qué hubieras absorbido de él desde esa dinámica? Entonces, muchas ocasiones es la forma en la que mostramos amor es alejándonos para no impregnar con dinámicas disfuncionales. Entonces me dices que me hubiera encantado jugar con él, me hubiera encantado correr con él. Le digo, a ver, es que ahí estás hablándome del papá que tú idealizaste. Claro. O del papá que sí tuviste. Entonces hay también esa parte de la idealización, que es otra parte importante del proceso. Este tema nos da para rato, amigo. Sí, así es. Entonces esas son las partes, esas son, digamos, las etapas que comúnmente se conocen dentro del duelo. Sí. Se maneja en libros como el DSM, que debe de ser 1 año, pero hay procesos que son más cortos. Claro. Y hay gente que llega con procesos más cortos que me dice, es que Roberto, a lo mejor algo estoy guardando, porque pues duró lo que tenía que durar. Claro. Ahora, no es un proceso lineal, no es que vas para arriba, o sea, vamos subiendo, vamos bajando, vamos elaborando. Es una y hay montaña momentos, rusa. exacto, a veces nos sentimos poderosos al tiro, y luego después de un rato otra vez nos da el bajón. ¿Voy para atrás? No vas para atrás. Algo nuevo está surgiendo, Claro. vas a poder con ello, hay que trabajar con esta parte. Luego creo que también al final, creo que no sentirnos mal cuando ya no sientes como esas ganas de querer llorar por esa persona que se fue así como berreabas antes. Exacto. ¿Sabes? Porque luego Sí. también creo que pasa de, ya no me siento mal porque ya no lo extraño. Sí, o sea. Que me sí. siento mal por no sentirme mal. Ajá, sí, correcto. Porque sí he escuchado a gente Sí. así y me ha pasado también a mí. O sea, que Claro. de repente es como, ¿por qué ya no me siento? O sea, ¿por qué ya no siento ganas de estarle berreando como el primer día que se fue? Pero creo que también es normal, es parte del Sí, proceso. es ya tu sistema nervioso se ha adecuado a la ausencia, tu conciencia ya está absorbiendo información importante que tuvo Claro. en esa dinámica. No significa que lo vas a olvidar, no significa que importa menos, sino únicamente que tú estás creciendo. Claro. Y lo que ocurre es también aceptar que la vida no se detiene. O sea, el mundo continúa, la vida que se detiene, la vida que por un momento tenemos que dar una pausa es la nuestra, pero la vida del mundo exterior continúa. Entonces es importante
continuar con ese mismo flujo de vida, continuar con esa parte, dándonos nuestras pausas cuando eso se requiere. Oye, amigo, ¿y con los niños cómo hablarles de la muerte? ¿Cómo acercarnos quizás para darles información? De la misma forma en la que estamos hablando, de la forma en la que tratamos las emociones. No negar, no reprimir. O sea, si el pequeño tuvo una ausencia, tuvo una pérdida y está llorando, yo creo que una de las partes más duras es cuando vemos a alguien que está en un duelo y le soltamos palabras como: es que ya deberías haberlo superado, es que ya no deberías estar triste. Eso tiene más carga social que emocional o psicológica. Entonces, si yo veo que un pequeño está llorando porque está trabajando un duelo y yo intento decirle: no, ya llores, vente, distráete, lo estoy invitando a reprimir. Te decía, creo que de los niños, ¿no? Luego, lo acabamos de comentar hace un momento, luego no se les presta la atención, ¿no? Muere alguna persona, algún familiar, y los niños que están viendo, están observando, y luego a veces ni siquiera se les explica, no se les involucra. Y Claro. creo que también es importante que ellos vivan parte del proceso del duelo, ¿no? Sí. A los niños algo que les va a brincar mucho es la idea del se fueron y no van a regresar. Entonces, los niños van a requerir, número uno, no proporcionarles más información de las que ellos pregunten o quieran lidiar. Es decir, nos basamos mucho en las preguntas o dudas que ellos tengan. Okay. ¿Y qué significa que se murió? Pues se murió, se fue y no va a regresar. Porque en muchas ocasiones el niño se murió. ¿Y cuándo regresa? O sea, no va a regresar, se ha ido. La parte del acompañamiento. Y yo creo que un reto bien importante es para el adulto. Porque cuando el niño le plantea preguntas al adulto, a veces el adulto no sabe ni siquiera cómo responderse él mismo. Es el que se conflictúa. Exacto. Se atora ahí. Entonces, algo que yo comento mucho es: seamos honestos, hablemos con la verdad, Sí. pero también siendo empáticos. Claro. Entonces, si de repente el pequeño me pregunta algo de lo cual ni siquiera yo me estoy siendo honesto, ahí me va a poner medio a canijo. Entonces, ¿qué le digo? Entonces, dar compañía, dar contención, permitir que expresen también ellos su parte emocional. No reprimirlos, no negarlo, sino que tengan esta parte del acompañamiento, pero también observar y mostrarles que el mundo afuera continúa. Entonces sí, se vale que estén momentos, de repente hace tiempo, hace como unos 3 meses, tuvimos en mi hogar, teníamos 2 gatas, Sí. una de ellas fallece. Entonces de repente llega mi hija y me dice: me siento triste, y llora. Y pues, siéntate un rato, vamos a dejar que esta tristeza pase. Es que le extraño. Claro que le extrañas, pues es un miembro importante en la familia. Claro. Entonces dejamos que pase la tristeza, se tranquiliza. De repente ves que ya empieza a preguntar de otra cosa, o hablar de otra cosa, o sencillamente ya se levanta. Ok, pues voy para acá porque tengo otra cosa. Adelante, vas. Pero es importante esa parte de poder primero como adultos autorregularnos, Sí. para poder ayudar y poder apoyar a ese pequeño sistema nervioso que también se autorregule. Claro. Porque si el pequeño llega a que le ayudes a autorregular, si tú estás bien desregulado, pues te va a hacer un remolino bien bonito. ¿Quién sabe qué va a surgir ahí? Sí, quién sabe qué salga ahí. Entonces es importante tanto la parte de la atención a nosotros mismos, Claro. y vital si estamos en un contexto donde hay niños, porque el niño va a recurrir a nosotros. Somos el espejo. Somos el espejo y debemos de ser. El niño tiene la característica de tener un sistema nervioso inmaduro, y el adulto la capacidad o el recurso de tener un sistema nervioso maduro. Entonces se supone que el sistema nervioso maduro le enseña al sistema nervioso inmaduro cómo regularse. Claro. Pero si el sistema nervioso inmaduro me encuentra todo desregulado, pues lo único que le voy a enseñar es la desregulación. Sí. Entonces es como una responsabilidad bien chingona el aprender a tomar nuestra responsabilidad como adultos y reconocer, ¿sabes qué? Es que sí, no voy a negar lo que siento, me doy chance, porque también llega a ocurrir que de repente estamos tristes llorando y llega un pequeño, llámese hija, sobrino, un niño pequeño, llega con otros: ¿qué tienes? Nada, estoy bien.
El mensaje que estamos enviando ahí es un niega lo que sientes. Es vergonzoso que muestres tus emociones. No lo sientas. No lo sientas. Entonces lo importante es ahí como dar un espacio para decir, me estoy llorando. ¿Cómo estás? Me siento muy triste, pero voy a estar bien. Esto es temporal. Muchos papás luego no permiten que los hijos los vean llorar, ¿no? También. Y lo único que les heredamos es la vergüenza de que nos vean llorar. Entonces, al rato, cuando son adolescentes y quieren llorar, ¿qué podemos esperar de ellos? Que ellos también se encierren en su cuarto, se encierren en el baño, o cuando estemos llegando, no, nada, claro. Porque es la lección que le hemos dado. Entonces, cuando estamos mostrándonos vulnerables con un pequeño, paso número 1, aceptamos la emoción que tenemos. Paso número 2, les reafirmamos que toda emoción que tenemos es temporal. Claro. Me siento bien triste, me siento frustrado, me siento mal, me siento enojado, pero voy a estar bien. Sí. ¿Qué necesitas tú? Y le regresamos el foco de atención a ellos en ese momento. Es ocupar nuestro lugar. Cierto, amigo. Híjole, un tema bastante interesante, pero bueno, vamos a ir cerrando ya, amigo. ¿Tú crees que exista alguna manera de irnos preparándonos para cuando nos toque morir? ¿Crees que exista alguna manera de preparación? Yo creo que tiene que ver con disfrutar nuestra vida. O sea, creo que es un punto importante. Cierto. Disfrutar nuestra vida, permitirnos no manejarnos por esquemas de aprendidos que a lo mejor ya no son funcionales para nosotros, sino el reconocer y tomar responsabilidad de nuestra propia vida. Porque, exactamente, porque de esa forma es como vamos a disfrutar cada momento, y cuando llegue nuestro momento, ya sea que lo podemos, digamos, de cierta forma prever, que sabemos que va a ocurrir, ya sea que llegue en calma o ya sea un momento inesperado, pues al menos podremos decir que hemos estado viviendo y hemos estado haciendo la vida, viviendo plenamente, lo consiguiendo y obteniendo y disfrutando y llorando y sufriendo y batallando y aprendiendo y gozando y todo lo que esta experiencia de vida nos tiene que brindar en ese momento. Yo creo que el miedo es una emoción humana, natural, pero en exceso nos congela. Y cuando nos congela por mucho tiempo es cuando empezamos a tener miedo a que un día llegue ese momento, porque pues es que no he vivido, es que no he hecho mis cosas. Claro. Entonces es importante poder conectar con nuestra propia esencia, con nuestra propia fuerza, con nuestro propio deseo. Respetando, claro, a los demás, pero conectando mucho con esa parte de nosotros. Hay que vivir y hay que estar preparados para cuando nos toque. Exactamente, o sea, sabemos que un día va a llegar. No nos ponemos, no está chido estar preocupándonos, y si hoy, y si mañana, y si pasado, no. O sea, sabemos que va a llegar. No, está así todos los días. Imagínate, no vas a querer asomarte ni siquiera a la nariz porque algo malo puede pasar en el mundo que no puedes controlar. Entonces, conciencia de que esto va a ocurrir para poder disfrutar del tiempo que nos está tocando. Claro. Eso es bien importante. Y aceptar que somos parte de este proceso, que somos parte del ciclo. Así es. Amigos, sé que luego a veces unas personas necesitan acompañamiento, igual, también niños que necesitan acompañamiento cuando les es difícil pasar esos procesos de duelo, de la parte de la muerte. Tú tienes un espacio, platícales de tu espacio, danos tus redes sociales para que la gente ahí, si a lo mejor quiere acercarse contigo. Claro, con mucho gusto. Me encuentro ubicado en la avenida Acueducto, número 3802. Ahí tengo mi consultorio como psicólogo clínico y acompañamiento a adultos. Trabajo también con parejas, acompaño en ese tipo de procesos que también son importantes. En mis redes sociales me pueden encontrar en Instagram como rob.olivo.psic y también en Facebook como psicólogo Roberto Antonio Olivo. Siempre es importante un buen acompañamiento, la verdad. Yo sí pasé por un proceso muy fuerte y el acompañamiento, la verdad, a mí me salvó. O sea, el poder atravesar todo eso que estaba viviendo y experimentando, creo que sin un acompañamiento no lo hubiera logrado, ¿sabes? Y creo que a veces muchas personas sí necesitamos. Sí necesitamos un acompañamiento, sí necesitamos acercarnos a alguien porque no sabemos cómo, ¿sabes? Claro, es importante reconocer que hay momentos, hay situaciones en nuestra vida donde nos desbordamos y las herramientas que tenemos a lo mejor en ese momento no nos alcanzan para poder lidiar con lo que estamos viviendo. Entonces, el tener un acompañamiento nos permite desarrollar
y ampliar el número de herramientas que tenemos para poder hacerle frente a las situaciones que estamos viviendo. Entonces yo creo que es el objetivo muy importante del trabajo terapéutico, el poder desarrollar herramientas que el día de mañana van a ayudarte para ti mismo o poder ayudar a alguien que es importante para ti. Claro, si una persona está atorada, amigo, que no sabe cómo dar ese paso para buscar el acompañamiento, ¿qué les dirías? Número uno, yo creo que es muy importante reconocer esa parte vulnerable que tenemos como seres humanos. No estamos aquí para lidiar con todo el tiempo. Claro. El crecimiento es importante, nuestra autonomía es importante, nuestra responsabilidad personal es importante, pero no se trata de que lidiemos solos con todo el tiempo. Entonces, contar con una red de apoyo es importante. Reconocer también cuando esa red de apoyo a lo mejor no cuenta con las herramientas para poder ayudarnos a crecer en ese momento. Y darnos la posibilidad de decir, ¿sabes qué? Si en este momento me encuentro atorado, en este momento no estoy avanzando, en este momento me estoy sintiendo mal y me está costando trabajo regular. Entonces, ese es en ese momento cuando con toda confianza nos pueden encontrar para poder apoyar en ese proceso. Pues listo, amigo, muchas gracias. ¿Algo más que te gustaría platicarles a la gente que nos está escuchando, viendo? Pues no, creo que sería todo recalcando la parte del proceso del duelo. El proceso de duelo es el aceptar nuestra parte de la emoción, pero es también igual de importante el aprender que con este duelo es para trascender, claro, para crecer, para llegar más allá, integrando esas piezas importantes, absorbiendo todo ese conocimiento, esas experiencias de esas personas que ya no están, de esos momentos que ya no estamos conviviendo, para poder nosotros crecer y mejorar como seres humanos. Pues esperemos que toda esta info le llegue para las personas que a lo mejor están pasando algún proceso difícil en su vida. Y pues cualquier cosa, pues por aquí andamos. Y pues amigo, muchísimas gracias. Un placer. Un gusto tenerte nuevamente en este espacio. Y pues listo, me despido. Nos vemos en un siguiente episodio. Te deseo un feliz presente y feliz vida para todos. Adiós. Gracias, amigo. Gracias por estar de regreso. Gracias. Este podcast es producido por Dita Frecuencia Digital.